Se está agotando el crédito del Mr. Carlo Ancelotti. ¿Está el Mr. contra las cuerdas? Bueno, pues sobre esto vamos a hablar porque aquí en España están empezando a publicar sorprendentes noticias y, ojo, desde distintos medios, no lo publica ni uno ni dos, distintos medios están empezando a publicar dos noticias que van por separado, pero que se entienden a la perfección cuando las juntas, ¿no? Se entiende mejor dos noticias juntas que por separado. Vamos a empezar hablando sobre esa reunión, esa cumbre en la ciudad deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, con un montón de temas que inquietan a la directiva, también a los aficionados del Real Madrid encima de la mesa. El tema de Kylian Mbappé, qué está pasando con Mbappé, qué está pasando con las lesiones y qué diablos fue la pésima imagen que dio el Real Madrid el otro día en el enfrentamiento de Champions contra el Liverpool. La directiva está nerviosa y quiere reunirse con Ancelotti tal día viernes como hoy para tratar estos temas. Y luego también tenemos el bombazo publicado, repito, por distintos medios aquí en España. El Real Madrid le habría comunicado a Solari: estate preparado porque si la cosa no se enmienda, si la cosa no mejora, tomarías las riendas del Real Madrid en sustitución de Ancelotti hasta el final de temporada. Así que venga, vamos con todo eso, también con una buena noticia sobre Brahim, Bellingham y Kylian Mbappé. Y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. ¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos con ese bombazo de ultimísima hora publicado aquí en España. Tiene que ver con la reunión cumbre del Mr. Carlo Ancelotti en Valdebebas con la directiva del Real Madrid, esos temas que inquietan. También con Santi Solari, el bueno para todo que tiene el Real Madrid, el director de fútbol del Real Madrid, que ya fue entrenador del Real Madrid en la temporada 18-19 en sustitución del Julen Lopetegui. Estuvo un tramo de la temporada, ni siquiera la terminó. La empezó Lopetegui. La continuó más o menos en octubre Solari y ya para los últimos 10, 12, 15, 20 partidos, no recuerdo, la retomó Zidane. O sea, tuvimos 3 entrenadores esa temporada. Bueno, pues le ha dicho al Real Madrid: estate preparado por aquello de que si el Real Madrid no reacciona, todavía asumes tú las riendas del primer equipo del Real Madrid. Vamos con todo esto a continuación, pero primero me vas a dejar que te lea una muy buena noticia que tiene que ver con Brahim, con Bellingham y con Kylian Mbappé, que te dije que los 3 terminaron con molestias, ¿no? Terminaron tocados el partido contra el Liverpool. No te dije lesionados, porque no era una lesión lo que tenían, pero sí es verdad que no terminaron con el puntito físico bien, terminaron con alguna dolencia tal. Bueno, pues han pasado una prueba hoy en la ciudad deportiva del Real Madrid, la han aprobado en ese sentido, así que buena noticia al respecto. Mbappé no se borra y estará ante el Getafe. El francés acabó con molestias, pero las pruebas descartan una lesión. Brahim y Bellingham tampoco se lo pierden y también triple respiro para Ancelotti. Mbappé, Bellingham y Brahim superan las molestias con las que acabaron el partido de Anfield y podrán jugar el domingo contra el Getafe. Rodrigo, listo para volver. Otra buena noticia la de Rodrigo. Se acabó la alarma. Por último, Mbappé, Bellingham y Brahim estarán ante el Getafe. Mbappé, Bellingham y Brahim han superado sus molestias y jugarán en Liga contra el Getafe. Los 3 jugadores estarán disponibles para el Mr. Carlo Ancelotti. Así que bueno, un respiro, ¿no? Un respiro para el Mr. Carlo Ancelotti, para el Real Madrid, para los aficionados del Real Madrid, que ya tuvimos que ver cómo en el último partido, en este de contra el Liverpool, perdimos también a Camavinga, como te informé ayer, por una rotura, ¿no?, en el bíceps femoral y va a estar también otras 3 semanas apartado de los terrenos de juego. Lo único que nos faltaba es que ya para el partido del próximo domingo frente al Getafe también perdiéramos a Mbappé, a Bellingham y a Brahim, ¿no? Pues mira, entonces, como se suele decir y en tono broma, voy a coger la mochila, unos pantalones cortos, una camisetita del Real Madrid, me voy a pasar por allí a ver si juego yo, ¿no? Le digo a Ancelotti: oye, que para 60 minutos estoy, ¿no? Absolutamente dramática la situación. En este sentido respiramos un poco y esto es lo que te quería contar en cuanto a actualidad del Real Madrid. Ahora vamos con el siguiente gran bloque, donde vamos a hablar de estos 2 temas en cuestión, que cada uno va por separado, pero yo he decidido juntar en este vídeo porque creo que tiene correlación y creo que todo se entiende mejor junto. Vamos a empezar escuchando lo que dice el entorno, lo que dice el círculo más cercano del Mr. Carlo Ancelotti sobre lo que sucedió en el partido de Anfield y qué podemos esperar a partir de ahora en esa reunión en la que la directiva tiene ciertas inquietudes. Oye, Ancelotti, ¿qué está pasando con este tema? Vamos a escucharlo. Alberto Cerruti, compañero de la Gazzetta en Roma y gran amigo de Carlo Ancelotti. Hola, Alberto. Muy buenas, no discutimos Ancelotti, por favor. Venga, empecemos bien. Alguien, no sé si discutirá Ancelotti o no, pero si hay alguien en capacidad para dar la vuelta a este tipo de situaciones, es Carleto, ¿no? Sí, su mejor calidad es la tranquilidad, la calma. Yo te digo que le he puesto un mensaje hoy diciéndole que me iba a llamar la cadena SER por la noche. Sí. Y él me ha contestado: dile cualquier cosa, pero lo más importante es que en la final de la Champions el Madrid estará presente en Múnich. Esto es su idea. ¿Eso te ha puesto hoy, Carleto? ¿Eso te ha puesto Carleto cuando le has dicho que te íbamos a llamar?
Exacto, este mensaje. La cosa más importante que nosotros estaremos en la final de la Champions. Pero con él en el banquillo. Yo con el banquillo, por supuesto. Serás mamón, oye, que encima que nos manda un mensaje a Ancelotti a SER. Sí. Yo digo que de momento el Madrid solamente es campeón del mundo de lesiones, no eso solamente de Europa. Eso sí. Porque, lo habéis dicho hace poco, el número de lesiones del Madrid es impresionante y no es culpa suya, no es culpa de Carleto, no es culpa de Ancelotti si Kroos se ha retirado, no es culpa de Ancelotti si Mbappé falla el penalti del posible empate en Liverpool. O sea, es un momento de mala suerte. Hay que esperar. Yo digo que la calma suya, la tranquilidad, que es tranquilidad verdadera, es la cosa más importante, porque en ese momento, si uno pierde la cabeza, si uno se pone nervioso, las cosas van a empeorar. Totalmente. Entonces yo creo que con un resultado bueno en Bérgamo frente al Atalanta cambiarían las cosas. ¿Y si no es así? Y si no es así, el Madrid puede hacer desempate para clasificarse para los octavos, en el peor de los casos. Sí. No, lo digo porque el Atalanta está a un nivel ahora que da un poco de miedo, ¿no? En su campo. Pero sí, bueno, pero el fútbol es raro. Vosotros sabéis muy bien. Sí. El Celtic ha empatado a 0 en Bérgamo, el Celtic. O sea, el Atalanta le ha puesto 6 goles en Suiza, Young Boys, y no ha marcado un gol con el Celtic en su campo. Sí. O sea, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Yo no me sorprendería si el Madrid ganase en Bérgamo el próximo martes. Desde luego importantísimo para Ancelotti. Pues nada, Alberto, gracias y mándale un saludo cariñoso a Ancelotti cuando hables con él otra Estamos todos con él porque no tiene culpa, eso es cierto. Bueno, pues ya habéis visto, ¿no? Ancelotti comentándole a sus íntimos, a su círculo cercano, que el Real Madrid va a jugar la final de la Champions de esta temporada, con él en el banquillo. Bueno, me encantaría verlo, ¿no? Ojalá, ¿no? A todos nos encantaría y nos gustaría ver al Real Madrid en una nueva final. Ahora mismo imaginárselo es complicado, la verdad, por cómo vemos las actuaciones del equipo, imaginarse eso ahora mismo es difícil, ¿no? Pero bueno, si el míster o el capitán del barco, el que tiene que enderezar el rumbo, lo ve así, bueno, pues al menos es para estar esperanzados, ¿no? De que por lo menos el que tiene que revertir la situación siente que tiene la energía, la fuerza suficiente y sigue convencido, empecinado en que va a sacar esto adelante. Eso sí, su amigo el Alberto Cerruti, que quiere exculparlo prácticamente de todo diciendo no tiene culpa. No, hombre, tampoco eso, Cerruti. El que no tenemos culpa somos los aficionados, ¿no? Los que están viendo este vídeo o yo somos los que no tenemos culpa. Pero Ancelotti, obviamente, como primer entrenador del Real Madrid que es, pues sí tiene una cuota de responsabilidad y bastante elevada, diría yo. Al respecto, déjame leerte también. Cumbre con autocrítica. Ancelotti y la cúpula analizarán lo ocurrido en Anfield en Valdebebas, los jugadores, las lesiones y Mbappé, temas a tratar. Este viernes en Valdebebas Ancelotti se verá las caras con la cúpula madridista y llegará el momento de hacer autocrítica, no queda otra. Con un café encima de la mesa, los responsables del Real Madrid departirán con el entrenador y dirán todo lo que cada uno tenga que decir, y es que de Anfield sacan varias conclusiones. Lo primero, quedó demostrado en Liverpool que hay jugadores que necesitan mucho más minutos y experiencia para poder rendir en la élite como titulares. Aseguran desde Valdebebas. Un ejemplo fue Arda Güler, al que se le vio superado por el devenir del encuentro en varias fases de este. También volvió a quedar claro que Modric en partidos de esta intensidad sufre mucho. Ante el Liverpool se le vio pasarlo mal en alguna fase del encuentro. Los 39 años que tiene el croata dejan ver que en encuentros como este, donde ya le cuesta marcar la diferencia. Y por último también se hablará de Mbappé. ¿Cómo no se va a hablar del francés y de su partido? El galo estuvo especialmente mal contra los ingleses. En el día en el que volaba solo en ataque sin Vinicius y Rodrigo, ambos bajas por lesión, tenía que dar un paso al frente, pero nada más lejos de la realidad. El francés estuvo muy flojo, perdido y fue poco peligroso. Incluso llegó a fallar un penalti en la segunda mitad que hubiese permitido a los madridistas empatar la contienda, pero nada salió bien. Bueno, pues estos son los temas a tratar por la directiva, los distintos temas que inquietan, ¿no?, a la directiva del Real Madrid y que quieren exponerle al míster Carlo Ancelotti, sobre todo para ver también cuál es la opinión, ¿no? Para ver qué opina también el míster Carlo Ancelotti de este tema y para ver sobre todo qué soluciones va a proponer o va a intentar o va a poner encima de la mesa para buscar un remedio para todos estos males de los que se aqueja el Real Madrid, ¿no? Sin duda lo de las lesiones es un tema compartido. Aquí obviamente estamos haciendo algo mal en los entrenamientos, estamos haciendo algo mal de forma interna y no es todo culpa obviamente del míster Carlo Ancelotti. La performance del equipo obviamente
con el Liverpool y la situación de Kylian Mbappé, obviamente aquí sí tiene mucho más que responder el Mr. Carlo Ancelotti, sí tiene una cuota de responsabilidad mucho más elevada, ¿no? En lo de las lesiones yo lo compartiría, porque también tenemos un preparador físico que es en este sentido Pintus, habrá que ver los métodos de entrenamiento que estamos haciendo, habrá que ver qué tal, el calendario también está por ahí que también aprieta un montón, ¿no? Pero sin duda son temas que nos inquietan a todos, ¿no? No es normal que prácticamente en cada partido se lesione un jugador del Real Madrid, ya sea de gravedad para perderse toda la temporada o ya sea de carácter muscular y que lo perdamos por 3 semanas o un mes. De hecho, llevamos 3 partidos seguidos donde en cada uno de los partidos hemos perdido de manera consecutiva a Militao, a Vinicius y a Camavinga. Militao de extrema gravedad y Vinicius y Camavinga de cierta gravedad. O sea, esto no puede continuar así, porque entonces vamos a acabar jugando con los del Castilla o con los del juvenil, porque es tremendo. Luego también tenemos lo de Liverpool, la imagen lamentable que dio el Real Madrid en Liverpool, donde prácticamente o casi lo de menos fue el resultado, porque el Liverpool nos pudo meter 5 tranquilísimamente, y lo de Mbappé, pues repito, ¿no? Hay que intentar buscar una solución, hay que intentar buscar qué está sucediendo y que Mbappé empiece a rendir cuanto antes, porque es un chico que es un futbolista muy importante, es un futbolista de los mejores del mundo, y es que la imagen que está dando es completamente lamentable, es que parece que no sabe ni controlar un balón, ¿no? Entonces, una cosa es estar mal y otra cosa es estar... Es que ahora mismo, de verdad, es que parece un delantero de Serie C, ¿no? Entonces, todos estos temas entiendo que hay que estudiarlos, entiendo la inquietud de la directiva, porque a mí también me preocupan todos estos temas, ¿no? No solo esos, también más, pero es cierto que estos 3 temas, bueno, pues son de carácter muy urgente y de carácter muy importante, ¿no? Vamos ahora también con la noticia que tiene que ver con Santiago Solari. Esto es lo que se está diciendo en España y, ojo, desde distintos medios. Vamos a verlo. Luego te cuento una cosa que me hace entender por qué esta imagen a la defensiva de Ancelotti. ¿Por qué vemos un Ancelotti en rueda de prensa que lanza un mensaje que pocas veces hemos visto, presumiendo de currículum? ¿Por qué hoy no mira lo negativo y mira lo positivo? Me dicen desde dentro que ya hace un par de semanas le han dicho a Solari que esté preparado. Y eso es un mensaje que le llega, igual que nos llega a nosotros, le llega al entrenador. Bueno, si ha salido publicado y todo. Y eso a Ancelotti le toca las narices. Claro que le O sea, llega. a un entrenador. ¿De verdad la alternativa es Solari? Me cuentan, se ha escuchado, ¿eh? Me cuentan. Ha salido, si ha salido publicado. Yo no sé ni quién lo ha dicho. Marca, ni, creo. Ni ¿no? quiero comentarlo como una noticia. Roberto. O sea, Xabi Alonso me también ha comentan salido. esta semana tomando algo con alguien importante que Solari está avisado. O sea, que la opción es Solari, que está avisado. Y eso, si nos Bueno, llega a habría que nosotros localizarlo, está muy lejos, ¿no? en una confidencia de un café, le va a llegar directamente a Ancelotti porque se está moviendo dentro. De repente Solari lo hemos visto en muchos eventos, en muchos planos. Pero Hoy sí, lo hemos la- visto hasta en el sí, palo. la- En el respecto también sobre lo de Solari podíamos leer la opción de Solari gana enteros. El hombre que impulsó a Vinicius se vuelve a asomar al banquillo del Real Madrid. El técnico argentino está preparado para asumir el mando del primer equipo si las cosas se siguen torciendo. Y dentro podíamos leer también: el Real Madrid avisa a Solari para que esté preparado porque si continúan los malos resultados con Ancelotti, el Real Madrid volvió a perder en Champions League y todas las miradas se centran en lo mismo. A ver, yo sobre este tema de Solari, yo no creo que se haya agotado el crédito por completo del Mr. Carlo Ancelotti, ni que esté contra las cuerdas, ni que este domingo tenga un match ball. No estoy en esas, al menos no lo creo. Sí creo que el crédito de Ancelotti se está agotando. Creo que el crédito de Ancelotti se está agotando, que la paciencia de la directiva se está agotando, que no tiene el rol de intocable o de impunidad total que tenía al principio de temporada después de haber ganado la Champions. Creo que eso ha cambiado mucho. Y también me consta, sé perfectamente que a Florentino Pérez, que al final es el que toma la decisión final, las derrotas tan abultadas contra el FC Barcelona y derrotas como la de Liverpool o contra el Milan en Champions le hacen muchísimo daño. A Florentino Pérez le enfadan especialmente esas derrotas. Luego una derrota por un resultado estrecho, tal, la Liga, tal, no pasa nada. Pero las derrotas en Champions al presidente le duelen mucho, sobre todo dando una imagen lamentable, sobre todo cuando se enfrenta contra ilustres europeos, como era el caso del Milan y el Liverpool, donde hicimos el panoli directamente. El Milan nos pudo meter 5 y el Liverpool otros tantos. Y las derrotas abultadas contra el Barça, donde el Real Madrid es que directamente prácticamente ni compitió, también le duele muchísimo al presidente, ¿no? Y todo esto pues no pasa desapercibido. Entonces Ancelotti, bueno, pues le estarán transmitiendo este tema y obviamente el Real Madrid tiene que estar preparado y no puede improvisar sobre la marcha si finalmente Ancelotti no continúa. Repito, yo no creo que Ancelotti ahora mismo esté con el agua al cuello. Sí creo que después de todos estos resultados que hemos visto, lo que viene a continuación para el Mr. Carlo Ancelotti son partidos especialmente
definitorios, vamos a decir, para ganar un poco más de crédito o para ver qué es lo que pasa con su situación. Porque mira, quiero enseñarte el calendario. Este domingo jugamos contra el Getafe, luego viene el partido contra el Athletic, el partido contra el Girona y el partido contra Atalanta en Champions. O sea, después de este partido contra Getafe tenemos una triple salida: Athletic, Girona con motivo de la Liga y Atalanta con motivo de la Champions. Todos ellos partidos complicados contra rivales complicados, y especialmente ese partido contra el Atalanta, donde después de 5 partidos en Champions has ganado 2, has perdido 3 y ya llegas ahí pues con el agua al cuello directamente. O sea, eso ya es un partido del todo o nada, porque le quedan al Real Madrid 3 partidos de Champions. Yo creo que ni ganando los 3 te metes ya entre los 8 primeros. Creo. No tengo un historial para tirar de datos, para ver qué puntuación haría falta más o menos para entrar entre los 8 primeros. Ni ganando los 3 creo que entraríamos, pero claro, a pesar de que te metas en el grupo de la repesca, de los que se tienen que enfrentar entre ellos para completar toda la fase del KO, es importante quedar cuanto más arriba mejor, porque el partido de vuelta lo jugarías en casa. Y el Real Madrid es que ahora mismo, está el último de la repesca, el último. El siguiente por debajo del Real Madrid ya está completamente eliminado de la Champions, en lo que sería un batacazo histórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que el míster Carlo Ancelotti debe sentir que ya estamos en una fase de la temporada donde ya se acabaron las bromas, donde ya no podemos seguir fallando y donde ya tiene que buscar una solución a lo de Kylian Mbappé, tenemos que buscar una solución a lo del juego del equipo, tenemos que buscar una solución, en fin, a los distintos temas que nos inquietan a todos, a la directiva y al Real Madrid. Repito, no creo que el míster Carlo Ancelotti esté ya contra las cuerdas hasta ese punto. Sí creo que lo que pase en estos 4 partidos, sobre todo en el partido contra Atalanta, bueno, pues sí puede marcar, si esto no mejora y si la cosa sigue mal, sí podemos tener algún tipo de noticia respecto al míster Carlo Ancelotti. Y esto hay que pensarlo muy bien, hay que plantearlo muy bien, porque esto es un punto de no retorno. Si sacas a Ancelotti, metes a Solari, ya Solari va a ser prácticamente el que te vas a tener que tener como entrenador pues, prácticamente hasta finalizar la temporada, ¿no? Entonces hay que analizar las cosas con mucha calma, con mucha frialdad y ver realmente que si nos sale a cuenta poner a Solari, en este caso por Ancelotti. No estoy entrando a valorar lo que prefiero o dejo de preferir, ¿vale? Estoy diciendo que es una decisión que no hay retorno, que tú no puedes echar a Ancelotti y si luego Solari se la pega durante el siguiente mes y medio, decirle a Ancelotti que vuelva. Estas cosas no funcionan así, ¿vale? Quiero que se me entienda en ese sentido. Así que bueno, amigos y amigas, con este tema quería dejar, ¿vale? Ya me diréis abajo en comentarios qué os parece todo este tema, pero bueno, quería que supierais cómo está la cosa, cómo está el ambiente ahora mismo en el Real Madrid. Amigos, amigas, gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.